Año 1943. Un cuartel en la Alemania nazi. Eres un soldado joven que acaba de terminar su entrenamiento básico y sabes disparar, marchar y obedecer órdenes sin cuestionar nada. ¿Qué sigue ahora? Un destino que cambiará tu esperanza de vida. Te asignan a una escuadra activa. El oficial te observa con detenimiento. Quizás eres más fuerte que el resto de los reclutas. Tal vez tus puntuaciones en el campo de tiro fueron las más altas, o simplemente falta un hombre para cubrir una vacante crítica. El oficial señala tu pecho y da la orden. Serás el ametrallador. En ese momento no entiendes lo que esto significa, incluso sientes orgullo. La ametralladora es el arma más importante de toda la unidad alemana. Pero hay un detalle que ignoras. A primera vista, parece un ascenso, pero en realidad eres el objetivo número 1 del enemigo. Los ejércitos de Estados Unidos y Gran Bretaña usaban la ametralladora como apoyo para sus fusileros. Los alemanes hacían lo contrario. Toda la unidad trabajaba para el arma. El pelotón de infantería estándar tiene 10 hombres. El núcleo son 3 personas, el equipo de ametralladora. Tú eres el tirador principal. Tienes un asistente que alimenta la munición y ayuda con los cambios de cañón. Un tercer hombre carga los cinturones frescos y transporta los repuestos. Los otros 6 soldados llevan fusiles Kar 98 de cerrojo. Su único trabajo es protegerte. Avanzan solo cuando tú disparas. El líder de escuadra coordina todo, pero su prioridad es una sola: mantener tu arma disparando. Si la ametralladora se detiene, la unidad muere. Tu arma es la MG-42. Si la guerra estuviera en una fase temprana, tendrías la MG-34. Para ti, como tirador, solo importa un dato técnico. Esta máquina dispara entre 1200 y 1500 proyectiles por minuto. Se escucha un sonido metálico constante. Son 20 balas saliendo del cañón cada segundo. Ninguna arma aliada se acerca a esta potencia de fuego. En las cajas de munición se lee: cartucho Mauser de 8 por 57 milímetros. Es el mismo calibre que los fusiles de infantería, pero tus cinturones vienen mezclados con balas trazadoras. En el encuadre de la cámara, una ráfaga de luz roja corta el aire cada 5 disparos. Así es como corriges la puntería. No necesitas mirar por la mira, solo sigues el rastro de fuego hasta el blanco. Pero esto era solo el principio. El peso del arma empieza a hundir tus hombros. Son 11 kilogramos de acero puro. A eso debes sumar el trípode, las herramientas y el calor del metal caliente. La situación empeoró cuando llegaste al frente. El enemigo sabe cómo funciona tu escuadra. Saben que tú eres el motor del grupo. Por eso, todos los fusiles enemigos te buscan a ti primero. Así comenzó tu vida en la línea de fuego. No había vuelta atrás. Cada 5 cartuchos, una bala trazadora. El proyectil brilla en el aire. Solo así puedes ver dónde impacta el fuego y ajustar la trayectoria hacia el objetivo. En el cinturón, solo una pistola. No necesitas más. La ametralladora es ahora tu único mundo. A tu lado, el asistente de tirador prepara el equipo. Lleva puestos unos guantes de amianto. Son obligatorios para sujetar el cañón al rojo vivo durante los cambios rápidos. 800 disparos por minuto. La cifra suena impresionante. Pero en la práctica, la realidad es distinta. Una caja de munición estándar contiene 250 balas. Puedes vaciarla por completo en solo 10 segundos de fuego continuo. La disciplina es vital. Debes controlar el dedo en el gatillo. Solo ráfagas cortas y precisas. Si no lo haces, te quedarás sin munición en el momento más crítico. Alguien tiene que cargar con esas pesadas cajas de acero para que tú sigas disparando. ¿Por qué nadie te advierte sobre el verdadero riesgo? Al recibir el arma, te conviertes en el soldado más importante de la escuadra, pero también en el hombre más buscado de todo el campo de batalla. Analiza la perspectiva del enemigo. Una sola ametralladora produce 15 veces más bajas que un fusilero común. Eliminarte no es solo quitar a un soldado de la línea, es anular la potencia de fuego de todo un pelotón. Se escucha el estruendo mecánico del arma. El enemigo se lanza al suelo. Cualquier soldado que haya sobrevivido a una MG-42 sabe qué hacer. En el siguiente combate, tú serás su prioridad absoluta. Te están cazando desde el primer segundo en que aprietas el gatillo. A primera vista, un soldado más, pero en realidad, una diana andante. Sepp Allerberger lo descubrió muy rápido. Era un recluta austríaco enviado al Frente Oriental en el año 1943. Tras su entrenamiento como ametrallador, sus memorias reflejan la dureza de aquellos días. El mando alemán confiaba en el volumen de fuego. Sin embargo, Allerberger comprendió la trampa del cargo. La importancia táctica de su arma
Lo convertía en el blanco principal de los francotiradores soviéticos. En el video se observa el humo saliendo del cañón. Ese rastro delata tu posición exacta. Los eventos se aceleraron. No había margen de error. Si disparabas, morías. Así comenzó su guerra. Las ametralladoras eran el objetivo principal de los morteros, la artillería y los francotiradores enemigos. Los servidores de estas armas morían mucho más rápido que cualquier otro soldado de infantería. Las bajas eran desproporcionadas. Seba Salaburger comprendió esta realidad en sus primeros días de combate real. Sabía que sus probabilidades de llegar a los 19 años eran casi nulas. Si quería seguir vivo, necesitaba un nuevo puesto de inmediato. La oportunidad llegó tras ser herido en Voroshilovsk. Durante su recuperación, Alaburger encontró un fusil de precisión ruso capturado. Empezó a practicar con él. Resultó ser un tirador excepcional. En el encuadre se observa. Alaburger ajusta la mira con calma mientras sus compañeros corren al frente. Impresionó a sus mandos y logró el traslado. Se convirtió en el especialista en tiro de su regimiento. ¿Cuál fue el resultado de este cambio? Alaburger sobrevivió. Terminó la guerra como el segundo francotirador alemán con más bajas confirmadas, 257 muertes. Pero nada de eso habría ocurrido si se hubiera quedado tras su ametralladora. Habría muerto en semanas. Los aliados ya habían diseñado tácticas específicas para aniquilar posiciones como la suya. En las películas de entrenamiento americanas se ve, los instructores enseñan a identificar el cambio de cañón. Ese proceso tomaba varios segundos incluso a los mejores soldados. Ese era el momento exacto para el asalto. Los soldados aprendieron a dispersarse. La alta cadencia de fuego de una ametralladora impedía cubrir todo el terreno de forma efectiva. Era una debilidad técnica. A primera vista, la posición parecía inexpugnable, pero en realidad era una trampa mortal. Los británicos desarrollaron el asalto de 3 secciones. Una sección fijaba la posición con fuego de cobertura. La segunda atacaba por el flanco. La tercera cortaba cualquier ruta de retirada. El objetivo era el exterminio total del nido de ametralladoras. Los eventos se aceleraron con la llegada de los blindados. Para los comandantes de tanques, la ametralladora era la prioridad número 1. Sabían que eliminarla permitía el avance libre de su propia infantería. Se escucha el impacto de un proyectil de alto explosivo contra el hormigón. Si el explosivo fallaba, utilizaban armas químicas y térmicas. El fósforo blanco era el método más cruel. Oficialmente eran granadas de humo, pero el efecto era distinto. El fósforo ardía a temperaturas extremas y se pegaba a la piel. El agua no podía apagar esas quemaduras, pero el peligro real venía sobre orugas. El tanque Churchill Crocodile era un lanzallamas pesado. Podía proyectar combustible ardiendo a más de 100 metros de distancia. En las grabaciones de la época se ve, un chorro de fuego líquido entra por la aspillera del búnker. Una vez que uno de estos tanques se acercaba lo suficiente, la resistencia terminaba. No había sobrevivientes. Así concluyó la era del dominio absoluto de la ametralladora en el campo de batalla. 3.000 metros de alcance. Esa era la distancia a la que un artillero alemán podía sentenciar a una unidad enemiga completa. ¿Cómo lograban sobrevivir estos tiradores frente a la superioridad numérica aliada? Parecía imposible resistir tanto tiempo. Pero la respuesta no estaba en el heroísmo, sino en la ingeniería y el engaño. En el campo de batalla, el ruido del MG-42 era constante. Sin embargo, los soldados alemanes nunca disparaban siempre desde el mismo sitio. Las tripulaciones preparaban 3 o 4 nidos de ametralladora diferentes. Disparaban una ráfaga larga y cambiaban de posición de inmediato. Movían el equipo, cargaban las cintas y se instalaban 10 metros más allá. Esto generaba un efecto psicológico devastador. Los atacantes creían que se enfrentaban a un batallón entero cuando en realidad solo era una ametralladora. Los tanques y la artillería aliada disparaban a posiciones que ya estaban vacías. El humo de los disparos anteriores todavía flotaba en el aire, pero los alemanes ya estaban en otro lugar. El arma secreta no era solo la ametralladora, era el trípode Lafette 42. Pesaba 20 kilos y era una pieza de ingeniería de precisión. El trípode absorbía el retroceso con resortes internos, tenía controles de puntería milimétricos y ópticas avanzadas. Con este equipo, una ametralladora ligera se convertía en una pieza de artillería de corto alcance, pero lo más letal era un dispositivo mecánico llamado Tiefenfeuer Automat. Funcionaba como un mecanismo de relojería. El artillero ajustaba 2 límites de distancia y una zona de barrido lateral. Seleccionaba un puente o un camino forestal. En las grabaciones de la época se observa.
El soldado no necesita estar pegado al arma. Los alemanes ataban una cuerda al gatillo y se ocultaban en una trinchera profunda. Al tirar de la cuerda, el mecanismo movía la ametralladora sola. El arma barría el área de izquierda a derecha de forma automática. El fuego era preciso, constante y mortal, mientras el operador permanecía a salvo bajo tierra. No era solo tecnología, también era pura manipulación del entorno. Los equipos trabajaban en pareja para ejecutar trampas visuales. Una ametralladora disparaba munición trazadora hacia el cielo o a posiciones traseras. Los aliados veían las luces pasar por encima de sus cabezas y creían estar a salvo. Pero era un cebo. En cuanto los soldados se ponían de pie para avanzar, una segunda ametralladora oculta abría fuego a ras de suelo. No usaba trazadoras, era invisible. Los soldados caían antes de escuchar el primer disparo. Estos métodos se perfeccionaron en los setos de Normandía y en las montañas de Italia. El terreno era difícil y cada rincón escondía una trampa mecánica. Las bajas aliadas fueron catastróficas durante meses. A primera vista, era una defensa desesperada. Pero en realidad, era un sistema de matanza automatizado. Así es como un pequeño grupo de hombres lograba frenar a divisiones enteras. El cálculo frío superaba a la fuerza bruta. Günther Koszorek era un blanco andante. Ser eficiente en el frente solo aumentaba las posibilidades de morir. En el año 1942, Koszorek servía como ametrallador en la 24ª División Panzer. Su destino era el Frente Oriental. ¿Por qué se arriesgó a escribir un diario? Estaba prohibido por el alto mando alemán. Los soldados no debían registrar nada para evitar que la inteligencia enemiga obtuviera datos, pero Koszorek no se detuvo. Escribía en cualquier trozo de papel que encontraba. En el reporte se observa: Koszorek cose los fragmentos de papel en el forro de su abrigo de invierno. Aprovechaba cada permiso para volver a casa y entregar los textos a su madre. Pero esto era solo el principio. El diario desapareció tras el fin del conflicto. Décadas después, los documentos reaparecieron. Koszorek se reencontró con su hija en los Estados Unidos y recuperó sus memorias. El resultado fue el libro titulado Nieve Roja de Sangre. El texto revela cómo el combate destruye la psicología humana. Al inicio de la guerra, el tono era distinto. Koszorek describía la impaciencia por llegar a la línea de fuego. Eran jóvenes llenos de entusiasmo. Creían ciegamente en las promesas de gloria y en el cumplimiento del deber. 3 semanas de combate real terminaron con todo eso. El cambio fue radical. Ya nadie hablaba de heroísmo. El único deseo era salir vivo de aquella trampa mortal. A primera vista, un ejército profesional. Pero en realidad, un grupo de hombres aterrados. Koszorek detalla escenas crudas. Describe cómo sus amigos cercanos volaban en pedazos por la artillería. Otros caían por disparos de francotiradores en la cabeza. Eran muertes aleatorias y constantes. En la crónica se nota el cambio. El miedo se convirtió en odio. La rabia derivó en una sed de venganza descontrolada. El soldado ya no peleaba por ideales, sino por rencor. Los eventos se aceleraron. Koszorek recibió 6 heridas durante su servicio. Sobrevivió de milagro a la guerra, pero no regresó el mismo hombre. El joven entusiasta que marchó al frente había muerto en las trincheras. 35 milímetros de acero y plomo. Esa era la realidad cotidiana. Heinrich Severloh tuvo una experiencia distinta en un sector diferente. Era un ametrallador de 20 años en la 352 División de Infantería. Su historia también quedó grabada por el fuego. Así comenzó la transformación de una generación. 6 de junio de 1944. Heinrich Severloh ocupa su puesto en el nido de resistencia 62. Es una posición elevada frente a la playa de Omaha. Desde allí domina toda la costa. ¿Cuántas balas disparó aquel día? Él mismo dio la respuesta años después, pero las cifras son difíciles de creer. A las 6 de la mañana, las barcazas estadounidenses aparecen en el horizonte. Severloh se coloca detrás de su ametralladora MG-42. Tiene un campo de tiro despejado. En sus memorias, afirma haber disparado 12.000 proyectiles de ametralladora, también 400 disparos de fusil, todo en un lapso de 9 horas. Severloh calculó sus víctimas entre 1.000 y 2.000 soldados. Pero hay un problema con los datos. Los historiadores militares dudan de este relato. Las bajas totales de Estados Unidos en los 10 kilómetros de la playa de Omaha fueron de 2.400 personas. Eso incluye todas las causas de muerte. Parece imposible que un solo hombre causara casi la mitad de las bajas de toda la playa. Es una cuestión de lógica militar. Sin embargo, la precisión de los números no cambia la realidad del combate. Soldados como Severloh provocaron una carnicería desde las alturas.
En la grabación de los hechos se vería esto. Los hombres caen nada más bajar de las lanchas. El fuego es constante. El metal golpea el agua y la arena. Pero esto era solo el principio del trauma. Lo que ocurrió después revela el impacto psicológico de la guerra. Severlo sufrió depresión severa durante décadas. Tenía problemas crónicos de sueño. Las pesadillas eran constantes. A primera vista, el ametrallamiento masivo fue lo más duro, pero en realidad, un momento distinto lo perseguía más que las horas de fuego automático. Se trataba de un solo disparo de fusil. En el encuadre visual, un soldado americano aparece con un lanzallamas. Busca cobertura en la arena. Severlo lo observa. No es una masa anónima. Es un objetivo individual. Toma su fusil Kar-98, apunta con calma y dispara. Aquel asesinato deliberado lo marcó más que los miles de balas perdidas en la multitud. El ametrallamiento es impersonal. El tiro de precisión es un acto consciente. La psicología del combate funciona así. Guardó silencio frente a sus 4 hijos durante 40 años. No podía hablar. Los eventos se aceleraron cuando leyó el libro El día más largo. Allí encontró el nombre de un capellán estadounidense, David Silva. Silva había recibido 3 balazos en el pecho en la misma playa. Severlo logró localizarlo. Cuando finalmente se reunieron años después del fin de la guerra, ocurrió algo inesperado. Ambos hombres se abrazaron durante 5 minutos seguidos. No hubo palabras, solo el peso de la historia. Se escucha el silencio de un hombre que busca perdón. Severlo se unió a una asociación de objetores de conciencia. Escribió sus memorias 55 años después del desembarco de Normandía. Pasó el resto de su vida intentando asimilar sus propios actos, pero la carga mental no era su único problema. Así terminó su tiempo en la playa, pero empezó su juicio interno. Frente Oriental. Año 1944. La rendición no era una opción, era una sentencia de muerte. El francotirador y ametrallador Al Hurburger lo dejó escrito en sus memorias. En el frente ruso, lejos de las cámaras, nadie sobrevivía al cautiverio. ¿Por qué era imposible rendirse? 4 años de atrocidades acumuladas. Ambos bandos habían cruzado todos los límites. Para los ametralladores, el destino era todavía más oscuro. No había juicios, solo ejecuciones inmediatas. Los soldados enemigos no perdonaban a quien acababa de abatir a docenas de sus compañeros. En el frente occidental la situación no era mucho mejor. Teóricamente existía la Convención de Ginebra, pero en la práctica el odio mandaba en la trinchera. Diciembre de 1944, masacre de Malmedy. Las Waffen-SS ejecutan a 84 prisioneros estadounidenses. La respuesta fue brutal. Unidades americanas recibieron órdenes no oficiales. No habría piedad para ciertos prisioneros. En el encuadre se observa soldados revisando trincheras con el dedo en el gatillo. Los hombres que veían a sus amigos destrozados por ráfagas de ametralladora no buscaban prisioneros, buscaban venganza. Sevillo lo sabía perfectamente. Cuando fue capturado, mantuvo silencio absoluto sobre su rango y función. Sabía que sus captores pertenecían al mismo regimiento al que él había estado disparando toda la mañana. Un solo detalle en falso y estaría muerto. Pero el peligro no solo venía del enemigo. La situación de Alemania empeoraba cada día. Las tripulaciones veteranas, entrenadas durante años, estaban desapareciendo. No había relevos cualificados. La cámara registra la realidad del frente. Niños y ancianos operando armas pesadas. El sistema de reclutamiento estaba agotado. Los nuevos reclutas llegaban al combate con un entrenamiento mínimo. El equipo también fallaba. Las fábricas recortaban gastos y la calidad de la munición cayó en picado. Los cartuchos se encasquillaban en el momento más crítico. Un error mecánico significaba la muerte en segundos. A esto se sumaba la superioridad aliada. Británicos y estadounidenses perfeccionaron sus tácticas de asalto. Tenían más potencia de fuego y más suministros. Mientras tanto, los alemanes perdían a sus mejores especialistas. A finales de 1944, la lucha defensiva era un ciclo sin fin. Las unidades alemanas montaban la posición, causaban bajas y retrocedían. Repetían el proceso una y otra vez. Pero esto era solo el principio del colapso. Cada retirada dejaba bajas imposibles de reemplazar. El sistema logístico no podía enviar munición ni cañones de repuesto. Los tubos de las ametralladoras se desgastaban por el uso constante. En el este, la presión soviética era un rodillo. Los soldados alemanes ya no luchaban por la victoria de Hitler, luchaban por su propia piel. El objetivo era evitar a toda costa el cautiverio ruso. Se escuchan los relatos de los supervivientes.
Unidades enteras rompían el cerco hacia el oeste. Preferían combatir a través de las líneas soviéticas solo para rendirse ante los americanos. Cualquier cosa antes que caer en manos del Ejército Rojo. Al final del conflicto las cifras eran masivas. Alemania fabricó más de 400.000 unidades de la MG-42. Fue una proeza de la ingeniería aplicada a la matanza. Así terminó una era. El diseño era tan eficiente que versiones modificadas siguen en activo hoy. 80 años después, los ejércitos más modernos del mundo siguen usando el legado de esa tecnología. El arma sobrevivió al régimen que la creó.